Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo programa. Yo creo que un programa muy especial con nuestro primer invitado. Él es Miguel Ángel Sastre, él es diputado en el Congreso. Es nuestro primer invitado, se lo agradecemos enormemente, esperamos que sea muy interesante, muy especial para vosotros. Y bueno, bienvenido Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, un lujo estar con vosotros y la verdad que también un lujo ser el primer invitado, a ver si sale bien la cosa y repetís con otros. Como salga mal. Miguel, primero te voy a preguntar, bueno, tú eres Miguel Ángel Sastre Ullá, ¿Sabes? por tu apellido. Te quiero preguntar, Ullá, ¿de dónde viene? Pues viene por mi madre, evidentemente, y en principio, por lo que sabemos, viene de la zona de Cataluña. De hecho, hay una localidad en Gerona, en la provincia de Gerona, que se llama Ullá, igual, pero con doble L. Y parece ser que viene de por allí. Yo tengo familia que proceden de esa zona, o sea que casi seguro que es catalán. Pero, o sea, tus abuelos, por ejemplo, abuelos maternos eran gaditanos. No, mi abuela nació en Jerez y después mi abuelo, aunque estuvo viviendo mucho tiempo en Madrid y demás, era de Granada, pero sí que vivieron en Cádiz, ciudad, toda su vida. Como yo, de Granada también. Sí, sí. Eh, claro, recuerdo que hablé contigo para un reportaje en La Razón y precisamente te pusieron Miguel Ángel Sastre y me dijiste, por favor, ponme también el Ullá, que si no, mi Eso, madre... sí, sí, sí. Las madres sabéis cómo son Sí, y sí. es verdad que si no el apellido se pierde, que en otras cosas en España somos muy... protegemos mucho a la mujer, defendemos mucho a la mujer, pero en el tema de los apellidos, siempre el apellido materno casi siempre se quita y sobre todo como tengas un nombre compuesto como el mío, que es Miguel Ángel, pues todavía más difícil que te lo pongan. ¿Eres partidario de que haya esa posibilidad de ponerle el apellido de la madre primero o eres más tradicional en el sentido de prefieres que vaya antes del Bueno, padre? yo creo que ya está esa posibilidad ahora mismo, se puede, y creo que es libertad de las familias de decidir cómo se quieren llamar, pero es verdad que cuando hay un apellido singular que tiene la posibilidad de perderse, pues es bonito que se mantenga ya por una cuestión también de lingüística. Sí, pasa igual con el San Palo, que es el López va antes, luego el San Palo, al final mi madre dice. Claro, sí, sí, sí. Al final te acaban diciendo San Palo. Sí, sí, Pero sí. bueno, es como Zapatero. Hemos estado investigándote un poquito y bueno, como te comentaba, yo llevo aquí varios años y he visto que el Colegio San Felipe Neri es uno de los colegios aquí bueno, más importantes. Estudiaste como Manolo en San Felipe Neri. ¿Qué tal allí un poco la experiencia, la formación, el aprendizaje? Pues a ver, yo guardo muy buen recuerdo del colegio, de hecho, pues la mayoría de mis amigos del día a día, con los que sigo saliendo, con los que sigo teniendo contacto, aunque estamos muy desperdigados, pero son de allí de San Felipe. Entonces la parte de amistades creo que es un colegio que sí que hace muy bien el mantener los lazos de unión, porque como también fomenta mucho el deporte, fomenta muchas actividades compartidas, eso hace que los lazos vayan más allá de simplemente unos amigos con los que quedas los fines de semana. Y después en la parte académica, creo que los marianistas en general en toda España tienen una manera de educar que aparte del contenido propio, que bueno, creo que los resultados en selectividad, si no me equivoco, son buenos, pero que también te preparan bien para la vida porque te dan una educación que no es tanto, o por lo menos así lo viví yo por los profesores que tuve, no es tanto desde el punto de vista de simplemente reproducir unos contenidos, sino que también intentan fomentar el pensamiento crítico. Y hay muchas actividades para fomentar el pensamiento crítico y para que te sepas desenvolver en la vida. Y eso creo que es lo fundamental, que no intentan educar borregos, de todo evidentemente, pero que intentan que la gente por sí misma sea válida y sea capaz de desenvolverse en la vida con pensamiento crítico. Bueno, entiendo que tú que has sido pregonero más joven de la Semana Santa de Cádiz, fuiste con 28 años, ¿fue? Tenía 28, pero justo el día del pregón, Al mismo día. el día anterior fue mi cumpleaños. Es decir, cuando me nombraron tenía 28, pero el pregón fue el 6 de abril y yo cumplía el 5 de abril. Entonces fue como un regalo de cumpleaños prácticamente. Con ello te quiero preguntar, o casi afirmar, que eres creyente, Sí, practicante. sí, sí. En mi caso, yo también he pasado por San Felipe Neri desde que era un mico, desde que tenía 5 años, y lo que notaba en ese colegio, que daban mucha libertad religiosa, que no adoctrinaban absolutamente en nada los marianistas. Yo, por ejemplo, soy agnóstico en mi caso, Sí, sí. y hay muchos de mi hermana y tal. Además de lo que tú dices del deporte, de que fomentaban mucho los balonmanos, el tema del fútbol en el torneo del padre Luis Castro, Sí, sí, sí. que era muy liberal el colegio en ese... Sí, es un colegio, yo creo que muy abierto, es decir, que tiene una componente religiosa, evidentemente, porque es una orden religiosa, pero incluso
la gente que ha pasado por el colegio, si no tiene esos valores compartidos, si no es practicante, se lleva un buen recuerdo en general. Evidentemente siempre habrá excepciones, pero tienen eso. Incluso ya cuentan que los marianistas siempre a nivel nacional, desde tiempos muy atrás, eran mucho más avanzados en las lecturas que se leían en sus colegios, en la manera de tratar los temas. Entonces, yo creo que es una muy buena formación la que te da un colegio como San Felipe, más allá del nombre que tenga en la ciudad. Y después también pues hay cosas curiosas como que, por ejemplo, el CEO a nivel internacional ahora mismo de IKEA pues pasó por San Felipe, Juvencio Maestu. Estuvo fue alumno de San Felipe, es gaditano, y se le premió este año por parte de la Junta de Andalucía con la medalla de Andalucía, pero da la casualidad de que estudió ahí, y hay muchas personas ligadas a colegios marianistas que han prosperado en la vida, pero sobre todo en cargos directivos, cargos de gestión de personas, y creo que va por lo que dice Manuel, que entiende muy bien la libertad de la persona, y eso te sirve también para tú manejarte en la vida y saber tratar a otras personas. Yo en ese sentido estudié en un colegio del Opus y tenía cosas muy positivas, como lo que comentabas del tema del deporte, educación en valores, que yo creo que también es muy importante, independientemente de que tú seas católico o no. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en este colegio en el que estudié yo, la experiencia fue muy positiva, pero la parte religiosa, bueno, al final va un poco implícito, ¿no? Era como un poco más obligatoria. No te daban la opción de decir, oye, a lo mejor hoy no quiero ir a misa. En este caso se iba a misa todos los días, ¿no? Entonces, es verdad que al final yo era muy pequeño y mis padres pues me obligaban a ir a este colegio y no había ningún problema porque la experiencia fue muy positiva. Pero eso que habéis comentado de San Felipe Neri me parece interesante porque no te obligan, ¿no? No te obligaban a ir a misa o no te obligan a ser súper religioso, como por ejemplo a lo mejor a mí o a compañeros míos que todos los días era, no tienes otra opción que 100% ir a misa o ir al Ángelus o a ciertas prácticas religiosas. O sea, eso me parece que está bastante bien, la verdad. Es que yo creo que la educación de los hijos en general es complicada, porque tú estás tomando una decisión por una persona que en ese momento es menor de edad, y si los padres tienen unos valores religiosos y el niño, pues por lo que sea, no encaja con lo religioso, si te han metido en un colegio religioso, al final sí que te obligan a ciertas cosas que tú a lo mejor en ese momento de tu vida no estás de acuerdo, y hasta que no tengas 18 años o lo que sea, no tienes la libertad suficiente como para tomarla. Pero bueno, yo creo que al final el éxito de los colegios marianistas, más allá de esa libertad, creo que también es la manera en la que entienden la unión entre las personas, y que después se ven muchos grupos de amigos que se mantienen, en las actividades no solo de deporte, sino también de convivencias que se han hecho, y eso es muy bonito, y yo por eso la verdad que guardo muy buen recuerdo del colegio. Antes de hacerte la siguiente, permítame hacer un apunte malediciente. El anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, también estudió en San Felipe Neri. Y sí, bueno, su hija estaba en mi clase. También. Sí, yo con él tengo cierto trato por eso, porque nos conocemos de que Susana estaba en mi clase de pequeño. Bueno, Miguel, de Cádiz a Sevilla, haces arquitectura. He leído, en un pequeño vídeo que te hicieron, que te inspiraba mucho en un edificio de Norman Foster. No recuerdo ahora mismo el nombre. El Gherkin. Bueno, realmente el nombre oficial es St. Mary Axe, pero lo llaman el Gherkin porque es el pepino. O sea, tiene como forma de pepino. Como el hotel de Barcelona. Sí, lo que pasa es que ese no es de Foster, ese es de Jean Nouvel. Y el de Barcelona es similar, pero el de Foster a mí siempre me llamó la atención porque era un edificio que era muy avanzado para su época, más allá de la forma, sino en cómo estaba construido y cómo utilizaba los recursos energéticos, etc. ¿Y entras antes a la carrera de arquitectura o te afilias antes al PP? Pues creo que simultáneamente, porque es verdad que con 18 años es cuando te puedes afiliar, pero no te sabría decir. Sí que es cierto que yo empecé a acercarme a algún acto por personas que tenía en común, y también porque la figura de Teófila Martínez siempre me llamó mucho la atención. Creo que algún acto sí que fui antes de empezar la carrera. Y incluso charlas, cafés que se hacían, pero para hablar de cosas de Cádiz. A mí me interesaba siempre me interesó mucho la política local. Después es verdad que la política nacional acabas metido en ella, pero la política local era lo que a mí siempre me había interesado. Y por eso creo que antes de empezar la carrera sí que alguna cosa sobre Cádiz, algún mitin así que hubo en Cádiz, sí que recuerdo haberme acercado. En el verano de 2023 entras como diputado, ¿verdad? Con 27 años, ¿puede ser?
Efectivamente, sí, tenía... Muy joven, ¿no? Sí, no era el más joven porque de hecho yo no formé parte de la mesa de edad, que la conformaron un chico del PSC que se llama Ferran y una chica del PSOE pero de Canarias que se llama Ada. Fueron los dos que estuvieron en la mesa de edad, pero yo sí que el del PP era el más joven cuando entré. Y como es un poco ese cambio, ¿no? Porque al final te cambia la vida en muchos aspectos. Te gustaba un poco la política más local, pero ya todo lo que es nacional ya tiene mucha más repercusión, un poco también la juventud tuya, ¿no? ¿Cómo llevaste ese proceso? A ver, es verdad que la vida, sobre todo en política, no te puedes plantear qué es lo que quieres y en el caso, pues en mi caso particular, yo no tenía asegurado que fuese a salir como diputado, porque el número 4 en la provincia de Cádiz lo daban como el número que bailaba. No, se daban 3 escaños seguros y el cuarto era, si las cosas iban muy muy bien a nivel nacional, pues posiblemente entraban. Después se dio la paradoja de que aunque el PP ganó, no pudo gobernar, pero en Cádiz salió el cuarto diputado que no estaba previsto que saliese porque hicimos una campaña que se sacaron unos resultados por encima de lo esperado. Entonces es verdad que la vida te cambia prácticamente de la noche a la mañana. Sí que yo evidentemente tenía la facilidad de que tenía ya una vida más o menos desarrollada en Madrid y conocía la ciudad, entonces el adaptarte a Madrid, eso no tuve ningún tipo de problema. Y después también, pues, que aunque pues evidentemente yo estaba viviendo en Madrid, pero seguía teniendo contacto con el PP de Cádiz y estaba muy vinculado con el PP de Cádiz, porque a pesar del cargo a nivel nacional, yo sí intentaba cuidar mucho qué es lo que ocurría en Cádiz, enterarme de las cosas, tener contacto con los que estaban aquí, y eso también me facilitó mucho el empezar a desarrollar mi labor como diputado y no tener perdidos los temas de la provincia y los temas de la ciudad, que son los que tienes que trabajar como diputado por esta tierra, vamos. Y has hablado con cierto cariño y respeto de Juan Carlos Campos, compañero de jóvenes del PSC, del PSOE y tal. Esa tensión que vemos por la televisión, en las tertulias y tal, sobre todo entre políticos de distintos signos. Evidentemente tenemos la oportunidad de preguntarte qué hay tras, una vez que se cierra el telón, en el propio bar del Congreso, que me lo enseñaron y es muy curioso. Sí, que hay más buen rollo del que parece. Que creemos que hay mucho mejor feeling, rollo entre diputados de diferentes signos partidos, que lo que luego prácticamente se teatraliza, ¿no es así? Sí, a ver, depende mucho de la persona en cuestión. Es decir, yo creo que el trato personal es lo que define que después haya una relación que sea cordial, adecuada, educada, incluso que se puedan forjar relaciones de amistad. Si tú vas con una mentalidad de que eres un hooligan y al otro no ves una persona en ella, sino que simplemente lo que estás viendo es un adversario, un enemigo, pues es imposible que se teja cualquier tipo de relación. A mí, por lo que me cuentan los que llevan mucho tiempo en el Congreso, es que en esta legislatura se ha deteriorado mucho el trato, porque también como el nivel de la conversación se ha elevado todavía más de lo normal, porque antes es verdad que había tensión, siempre ha habido, refriega siempre ha habido, pero los ataques personales que está habiendo en esta legislatura no eran tan comunes. Antiguamente no, pues sí que tú podías diferir normalmente en el fondo de la cuestión, pero tú al otro lo respetabas en lo personal, o por lo menos lo intentabas. Y eso en esta legislatura se ha traspasado. Por tanto, las relaciones personales se han deteriorado mucho, pero sí que entre los jóvenes muchos intentamos que haya una relación más o menos, no te digo de una amistad tremenda, de ir de todos los días a tomar una cerveza con esas personas, pero por lo menos que haya una relación buena y de cordialidad y también de confianza en algunas cosas, porque también si no sería imposible poder trabajar, porque después en las comisiones tú tienes que acordar cosas, pero además cosas que son incluso que no tienen ningún tipo de ideología por medio, que simplemente fijar la hora, fijar el día que le venga más o menos a todo el mundo de la comisión bien y que no le coincida con otras comisiones. O incluso también nos invitan a muchos pues actos conjuntos entre diferentes partidos, porque a la sociedad civil le gusta siempre mezclar personas de diferentes partidos, y si tú vas a un sitio en el que estás incómodo, el acto suele salir mucho peor y acabas tú quedando peor con esa asociación o con esa entidad que te ha invitado. Entonces, yo sí que creo que hay mejor relación de la que la gente se piensa, pero en esta legislatura, por el clima nacional que hay, y que también, pues en nuestro caso, nosotros sí que ahí culpamos al gobierno, porque el presidente sí que ha hecho mucho por dividir y por utilizar la tensión y polarizar. Eso se ha trasladado al hemiciclo y también, desgraciadamente, se ha trasladado a las relaciones personales, que lo ideal es que sean
ya os digo, no de una amistad tremenda, que si las hay bien, pero por lo menos que haya una cordialidad y puedas hablar. Que al hilo de lo que comentas, yo tengo la sensación de que la sociedad está muy polarizada y es algo que se ve en la calle, se ve en el día a día. Pero yo creo que esa polarización de la sociedad ha venido desde el Congreso de los Diputados. Creo que, esto es opinión personal mía, pero creo que la llegada de Pedro Sánchez al gobierno creo que hizo eso, dividió totalmente en buenos y malos, o eres de un bando o eres de otro. Y me da pena, ¿no? Porque al final somos todos españoles y tenemos un objetivo común, unos intereses comunes, quitando determinados partidos políticos. Pero me da la sensación de que, y yo lo he vivido en muchas cenas de Navidad, en comidas de Navidad, que al final lo que está pasando muchas veces en el Congreso de los Diputados se lleva a las casas, se lleva a las familias, y es que está provocando una división que pasa factura luego en el día a día. A ver, siempre se dice que como que el proceso catalán, lo que ocurrió en Cataluña, como que de alguna manera se ha trasladado a toda España. Esa división que tú comentabas entre familias, en los que la política se ha convertido prácticamente en un tema tabú, está ocurriendo. También a mí me da la sensación que muchas veces la gente lo que te pide por la calle es muy variopinto. O sea, cada persona es un mundo. Y hay personas que te dicen, venga, dad más caña y tal, y otras personas que te dicen todo lo contrario, que dicen, a ver si dejáis de insultaros y os ponéis de acuerdo y de verdad os dedicáis a arreglar los problemas que todos tenemos, que es para lo que os pagamos. Entonces, yo sí que lo que considero, y en eso coincido contigo, que esta legislatura empezó mal porque en el discurso de investidura el presidente dijo que iba a levantar un muro y que quien estaba en su lado del muro era bueno y quien quedaba al otro lado del muro era malo. Ya a partir de ahí, un presidente que se supone que aunque no te haya votado todo el conjunto de los españoles, pero tú tienes que intentar hacer políticas para todos, pues ya ahí empiezas con el pie mal. Pero creo que también hay una responsabilidad nuestra de no trasladar y no echar más leña al fuego. Y ahí creo que la responsabilidad está sobre todo en ser capaces de defender unas ideas de fondo muy sólidas, pero la barrera de lo personal y la barrera de la educación no traspasarla. Y que los debates en el Congreso, aunque sean duros en el fondo, pero que en las formas eso no parezca un patio de un colegio, que a veces desgraciadamente todos contribuimos a ello. Creo, Miguel, si no lo recuerdo mal, si no lo he soñado, que este chico Vito Quiles estuvo en un acto cerrando campaña del PP en las elecciones de Aragón, creo que fue. No sé si era algo de Nuevas Generaciones o era algo del PP a nivel... Bueno, exactamente el acto en el que participó Vito, creo recordar que era como una especie de tardeo, pero que no era directamente el cierre de campaña, sino que él apareció por allí, le hizo una entrevista a Azcón, y lo que sí que sé que estuvieron los meconios también en el acto, que eso también generó cierta polémica, pero creo que el acto en sí mismo no era un acto del PP, sino que era dentro del cierre de campaña. Vito le hizo una entrevista a Jorge Azcón como las que hace a Rufián, etcétera, etcétera, pero no recuerdo mucho exactamente cómo era el acto en sí, pero sí que sé que generó un revuelo tremendo. Pero vamos, ahí, por romper una lanza en favor de Vito, sí que, pues bueno, me gustará más o menos el estilo, pero él en su manera, dentro de lo que cabe, es educado. O sea, él pregunta a la gente con educación, que después a lo mejor podemos diferir en si eso es periodismo o no es periodismo, que eso vosotros lo sabréis mejor. Pero creo que también a Vito se le ha considerado como una especie de demonio dentro del panorama político español, que incluso muchos políticos del signo contrario, como puede ser Rufián, se aprovechan de su figura. O sea, que creo que tan malo no será cuando incluso gente del otro espectro, de lo más alejado del nuestro, se aprovechan de su figura para convertirse en viral. Es que eso que comentas yo creo que es un debate que hemos tenido nosotros bastantes veces, que claro, hay muchas preguntas que hace Vito, que lo que has dicho, ¿no? Al final puedes estar de acuerdo o no con Vito, en ciertas cosas, o en la forma, pero hay muchas preguntas que hace Vito que da la sensación de que no las hace nadie. Y yo creo que también el periodismo tiene que ser crítico, tiene que incomodar en ciertas cosas al poder, ¿no? Y yo tengo muchos compañeros, y Manuel igual, que tenemos la sensación de que es un baño turco, es una sauna, las preguntas o las entrevistas que le hacen a ciertos políticos. Y yo creo que ahí falta un poquito más de garra, un poquito más de crítica hacia, por ejemplo, lo que pasó con Óscar Puente en tema de Adamuz, los trenes, todo. Ahí yo he echado mucho en falta un espíritu mucho más crítico del periodismo. Sí, yo por ejemplo ahí retomando lo que dices de Adamuz, a mí me sorprende que Óscar Puente
haya salido indemne prácticamente de todo eso y que nadie haya sido capaz de acorralarlo en una entrevista de tal forma que él se viese pues desmontado. Y yo creo que en la mayoría de entrevistas él ha soltado su mensaje y no ha tenido, sobre todo por un cierto sector del tablero, no ha tenido pues una oposición real a lo que es su manera de ser ministro. Entonces, bueno, yo creo que al final todo es como nos lo tomemos, y ahí creo que entra también mucho la libertad individual y el pensamiento crítico que decíamos antes de los colegios marianistas. Ahora mismo vivimos en un momento en el que tenemos opciones infinitas de informarnos, pero infinitas. Entonces es muy difícil que uno restrinja la información y que quiera ponerle al final puertas al campo. Entonces creo que está también en la persona saber qué tipo de información de verdad es la que te nutre y qué información simplemente es para consumir de una manera rápida como un entretenimiento complementario. Y ahí creo que es donde está el kit de la cuestión. Se habla mucho de las redes sociales y que las redes sociales también están contribuyendo a la polarización, efectivamente. Pero también, y eso lo intentamos nosotros siempre transmitir a muchos grupos de jóvenes que vienen al Congreso, que el corte de 20 segundos de redes sociales del Congreso no es todo lo que ocurre en el Congreso, que tú para de verdad saber lo que ocurre en el Congreso tienes que informarte más, tienes que gastar incluso tiempo de tu vida si de verdad quieres estar informado, porque en 20 segundos de Vito, en 20 segundos de un corte de Rufián o de un corte mío o de quien sea, o de Óscar Puente, es imposible que tú sepas todo lo que está ocurriendo en política y te forjes una opinión más o menos contrastada. Y ese es el problema que estamos teniendo ahora, que yo creo que hay un empacho de información y que no estamos sabiendo digerir bien la información. Habéis mencionado el asunto del accidente del tren de Adamuz. Tú que vives a caballo entre Madrid y Cádiz, después te preguntaremos por cómo es una semana tipo tuya. Bueno, eres usuario muy habitual del tren de alta velocidad, supongo que el Alvia o el AVE, según te pille. ¿Cómo te afectó a ti, tanto propiamente en tu labor de día a día, como en lo psicológico, de si cuando se retomó el tren, la alta velocidad de Sevilla, bueno, o de Cádiz hasta Cádiz, no, Sevilla hasta Madrid, si lo afrontaste con cierto miedo, con cierta inquietud a la hora de decir, oye, no tengo ya la seguridad que tenía antes, ya no solo por los horarios, sino por tu propia integridad, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el tren ha tenido un proceso de deterioro en España desde el 2018 hasta ahora que va de una manera paulatina y desgraciadamente, por lo que ha ocurrido, se ve que a peor, porque sí que es cierto que, bueno, que los servicios no funcionaban como se debía, desde el punto de vista de los retrasos, de la falta de frecuencias, de que los precios no van acorde al servicio que se ofrece en muchas ocasiones, el aire acondicionado que se iba de los trenes, en fin, una serie de cosas. Pero nunca había pasado algo de esa magnitud que incluso comprometiese la vida de personas. Entonces, tú mismo lo has dicho, psicológicamente, yo creo que muchas personas en España que somos usuarios frecuentes del tren hemos llegado a pensar que nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros, o sea, que nosotros podríamos haber sido cualquiera de las 47 víctimas o de las personas que, aunque no fallecieron, pero tuvieron ese susto que se lo llevarán toda su vida con ellos. Entonces, el problema es que lo que era una bandera en España, porque yo creo que el tren de alta velocidad era una bandera nuestra, se ha ido deteriorando por no poner en su momento la inversión necesaria y también por no hacer la previsión necesaria. Evidentemente las vías de tren pues tienen una sobrecarga de uso tremenda, pero que eso cuando se liberalizó no se previó. Y eso alguien tendría que haber dicho, si aquí pasan X trenes al día y vamos a meter el doble de trenes, pues esto necesita un mantenimiento añadido. Entonces, como usuario, a nivel personal, te genera mucho más miedo el montarte en un tren. Y bueno, yo al final lo tienes que hacer porque te toca, pero seguro que hay muchas personas que se lo han pensado 2 veces antes de hacer un viaje por placer y subirse en un tren. ¿Y cómo nos afectó? Pues creo que Andalucía estuvo y Málaga, por otras circunstancias, de alguna manera sigue aislada porque el tren de alta velocidad no está funcionando, pero Andalucía estuvo durante pues, prácticamente mes y medio aislada, porque además el hecho de que los trenes no funcionasen hicieron que todos los aviones se colapsasen y era muy difícil también comprar un billete de avión. Nosotros estuvimos pidiendo que se ampliasen el número de frecuencias, que se topasen los precios de una manera momentánea, que se ampliasen las plazas,
Pero eso al final son parches. Y también lo que generaba era mucha inseguridad, que tú comprabas un billete de tren y te cancelaban el tren como 2 o 3 días antes, porque no había una previsión de cuándo iba a retomarse el servicio. Entonces se juntó en una especie de cóctel explosivo desde el punto de vista que la gente, yo creo que el tren ahora mismo no es el primer medio de transporte por el cual uno decide viajar. Incluso a veces lo evita por una cuestión de rapidez y ya... Yo sé casos, y en mi caso también pasa, que te compras el tren anterior porque intuyes que tú no vas a llegar a la hora y prefieres llegar con un poco de margen, madrugar un poco más o llegar a los sitios antes para poder llegar a la hora. Entonces, en definitiva, creo que tenemos que hacer... Uno de los grandes retos que tiene ahora mismo España es recuperar esa bandera y que el tren vuelva a funcionar como debiera, y hay que poner toda la inversión que sea necesaria. Es una pena porque era la joya de la corona, yo creo. En España, si había algo de lo que podíamos presumir, era la alta velocidad. Yo, de hecho, fui hace 3 semanas a Madrid y no fui en tren. No lo vi... No sentí la confianza suficiente y fui en BlaBlaCar. Bueno, aprovechando un poco que estábamos hablando del tema del tren, llevas varios años viviendo, ¿no?, en Madrid. ¿Qué tal un poco esa vida entre Madrid y Cádiz, un poco a caballo ahí? Pero bueno, más o menos estás hecho, ¿no?, a Madrid. Sí, bueno, yo realmente ya uno no sabe ni dónde vive porque de la semana yo paso 2 o 3 días y los paso en Madrid, pero el resto de la semana lo paso repartido según va tocando. Muchos días los paso en Cádiz porque también la labor como diputado por Cádiz me hace estar aquí, pero también el cargo a nivel nacional de Nuevas Generaciones normalmente me genera que los fines de semana tenga que estar en algún sitio de España, que puede ser desde el País Vasco hasta Jaén, pasando por Sevilla o por Valencia. Entonces, normalmente una semana mía depende mucho de las infraestructuras y del transporte, por eso creo que también ha sido un tema que he cogido como una bandera y peleo tanto por él, porque lo sufro en mis propias carnes y digo, si yo que tengo muchísimas facilidades para moverme, tengo estos problemas, que no será una persona que no tenga tantas facilidades para hacerlo. Y básicamente, pues yo empiezo la semana normalmente los lunes aquí en Cádiz, hoy estoy con vosotros, pero lo normal es que hagamos una rueda de prensa en la sede provincial tratando temas de actualidad. Por la tarde me suelo ir a Madrid, que suelo tener alguna comisión, algún acto, alguna reunión o algo así parecido. Después, martes, miércoles y jueves suelo estar en Madrid porque tenemos pleno y comisiones en el Congreso. Y ya el jueves por la tarde o el viernes me suelo ir, pues eso, donde me toque. La semana pasada tuve que estar en Sevilla, esta semana voy a tener que estar como mínimo en Jaén, creo que también igual tengo que ir a otro sitio, pero tengo que ir a Jaén. Dentro de un par de semanas, cuando ya pase la campaña, me toca el País Vasco. Entonces, bueno, pues vas cambiando un poquito durante la semana, y de ahí donde esté, el sábado o el domingo, hago lo posible, que me como mucho la cabeza para las combinaciones, para llegar hasta Cádiz para empezar la semana en Cádiz y volver la rueda a que funcione. Hace cuestión de mes y medio aproximadamente hubo un relevo en la Secretaría General de Nuevas Generaciones, que tú asumiste el cargo. Tú estabas como coordinador, que es como el número 3. Salió de manera un poco abrupta el antiguo secretario general, que era Carlos Angrisano, si no me equivoco. Sí. Incluso salió prácticamente pidiendo el voto para Vox. Se decía también que tú ese cargo lo ocupabas de facto porque tu relación con la presidenta, con Beatriz, con Bea Fanjul, es bastante estrecha, por lo que tenemos conocimiento. Bueno, a ver si nos puedes esclarecer un poco cómo fue la salida de este chico, de este hombre, y bueno, y cómo entraste tú en el cargo y cómo lo asumes y tal. A ver, pues sí que, como tú bien dices, la salida fue bastante inesperada, porque aunque él de alguna manera tenía el cargo como secretario general, pero estaba ya bastante desvinculado de la organización, porque vivía en Bruselas, se había casado con una persona que es de fuera, y entonces cada vez estaba menos vinculado a la organización. Y ese hueco que él dejaba, pues estaba ocupado por el resto de los que estamos en el día a día. Yo como coordinador, pero también otras personas asumieron partes de sus funciones. Y eso es muy común en las organizaciones juveniles, que aunque alguien tenga un cargo, durante un tiempo ya no esté tan activo, porque la vida de los jóvenes de un día para otro, bueno, que os voy a contar yo a vosotros, cambia porque las circunstancias de trabajo cambian y los procesos de renovación internos son más lentos porque tienen unos plazos acotados, porque generan otro tipo de burocracia interna. Y si la organización más o menos funciona, pues
esa persona estaba ahí, pero no era necesaria en el día a día. Pero su salida sí que nosotros consideramos que, aunque no tiene tampoco mucha más trascendencia, pero fue una cosa muy puntual y muy personal. La prueba es que después no hubo un movimiento dentro de la organización vinculado a su salida. Él se fue pidiendo el voto también porque tiene una circunstancia familiar relacionada con Vox. Su tío es Juan Carlos Girauta, entonces pues creemos que también su salida fue vinculada un poco a la relación que tiene con su tío. Pero el hecho de asumir el cargo por mi parte, pues no me ha generado tampoco una gran sorpresa de cómo funciona la organización, porque en el día a día yo ejercía el cargo, pero no por una cuestión de confianza de Bea, que también, que tenemos una relación muy buena, sino porque las circunstancias hicieron que yo tenía la posibilidad de patearme mucho más el territorio que él por la cercanía. Los temas que yo llevaba internamente, al ser el portavoz de juventud a nivel nacional en el Congreso, pues también hacían que yo estuviese muy pegado a todo nuestro territorio, porque me iban llegando muchas mociones, muchas iniciativas que se van haciendo. Entonces, a mí no me ha generado ningún cambio en el día a día, más allá de que sí que estamos intentando que la organización, después de este hecho, pues que la organización siga funcionando, incluso se le dé un puntito más para demostrar que la organización pues funcionaba y que la salida de esta persona no ha influido en absoluto. Pero a nosotros nos da pena, tanto por él, porque creemos que la imagen que se ha quedado de él no es la más adecuada que tiene que tener un chaval de 20 y pico años, y después también porque siempre son las organizaciones juveniles las que se resienten. Y a mí eso me da mucha pena, porque las organizaciones juveniles de los partidos tienen, evidentemente, como todo lo humano, muchos fallos y no son perfectas, pero también, bien entendidas, son buenas escuelas de formación, tanto si te dedicas a la política como si no, porque aprendes actitudes como hablar en público, como gestionar equipos, como conocer tu país, que fuera de la política y en la empresa privada son muy valoradas, pero después también te dan un conocimiento de la administración, de cómo funciona la política internamente, que también es bonito y te permite también en muchas ocasiones aportar y dar ideas e intentar mejorar tu entorno. Entonces es una pena que siempre, cuando ocurren estas cosas, siempre se culpa a la organización y no al hecho en sí de la persona, y eso es lo que estamos intentando proteger y que no sea así. Claro, pero imagino que también dentro del partido sería un poco de decepción que alguien que tiene un puesto, digamos, de mucha imagen, ¿no?, de cara al público, se marche pidiendo el voto para un partido que está, digamos, robando, entre comillas, mucho voto del PP. Tuvo que ser como un poco, no una puñalada trapera, pero de alguna manera sí que una gran decepción, ¿no? Bueno, yo creo que al final lo que a nosotros nos importó fue que eso se hizo en un contexto de la campaña de Castilla y León. Fue un movimiento que nosotros consideramos que estaba orquestado para que tuviese algún tipo de impacto en la campaña de Castilla y León, pero después no tuvo tal impacto. Al final el PP sacó un muy buen resultado, Vox sacó menos resultado de lo esperado, el voto joven en su mayoría se concentró en el PP en las elecciones de Castilla y León, cuando es un territorio además que es complejo sociológicamente por la dispersión que tiene, por la edad media de la población, que es bastante más elevada que en el resto de España. Entonces a nosotros tampoco fue más la sorpresa en sí y el lío que generó a nivel mediático que a nosotros mismos lo que nos impactó en nuestro día a día y en nuestra manera de entender lo que este chico ya aportaba, que como os digo estaba muy desconectado del día a día y su puesto era meramente testimonial. Miguel, Beatriz Fanjul asume el cargo de presidenta de Nuevas Generaciones en 2021, Pablo Casado. Creo que aquí también son 4 años la legislatura, me parece. Sí. Ella es de mi año, del 91, este año cumple 35, no sé en qué mes. Que hay un límite, no sé si hay un límite de edad en las nuevas generaciones del PP. Entiendo que el mandato de Beatriz está cerca de su fin, por edad, no por otra cosa. No sé si tú vas a continuar en las nuevas generaciones cuando Beatriz salga, si tienes alguna idea de sucederla o... Pues a ver, te cuento. Nosotros tenemos en nuestros estatutos lo que dice es que tú, una vez que tienes los 30 años cumplidos, es decir, ya pasas 30 y cumples 31, tu mandato dura tanto como tengas el cargo. Es decir, si tú quieres renovar tu cargo y tienes ya 31, es imposible que puedas ser electo en un nuevo cargo. Pero si ya tienes un cargo en ejercicio, lo alargas hasta que termine. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros es verdad que nuestro mandato está
de alguna manera expirado desde el punto de vista de los años que se tienen que complementar, pero como la legislatura ha sido tan compleja y no hemos sabido en ningún momento si iba a haber unas elecciones próximas, etcétera, pues nosotros en este tiempo seguimos en el mismo cargo y lo que estamos haciendo es renovando la organización desde abajo, porque al final nuevas generaciones a nivel nacional es importante y es necesario, pero como el PP también lo que es fundamental es que los territorios funcionen. Y nosotros al final muchas veces somos coordinadores de lo que ocurre en el resto de territorios. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Y con lo otro que me preguntabas, pues eso, como siempre, no depende de uno mismo, sino que depende también de las circunstancias, del momento en el que se dé el Congreso, también de lo que se plantee y de lo que se hable con el resto de la organización, porque al final nosotros el proceso de elección, aunque se pacta con los presidentes autonómicos, pero es una elección que va en una urna y tú te tienes que presentar, te tienen que votar, etcétera. Entonces, pues llegado el momento, pues ya se vería si eso es así. Pero ahora mismo yo creo que esta es una circunstancia de excepción y el partido también lo considera así en muchos casos, porque como es una legislatura tan compleja, tan rara, que no se sabe cuándo va a haber elecciones, cuándo no se ha abierto ese melón de la renovación porque la prioridad ahora mismo es cambiar el gobierno a nivel nacional y ya veremos qué es lo que pasa después. Has trabajado, si no me equivoco, con Almeida, ¿verdad? En el Ayuntamiento de Madrid, también en Cádiz. Centrándonos un poquito más en la parte de Cádiz, que sobre todo a nosotros también nos interesa mucho. ¿Cómo ves la evolución estos años de la ciudad con Bruno? Pues yo la verdad que con Bruno no soy objetivo, porque más allá de que sea, pues entre comillas, mi jefe, porque él también es el presidente del partido, pero tengo una relación con él desde hace muchos años de amistad, de confianza, siempre es una persona que me ha tratado muy muy bien. Vaya, nos cargamos esto, nos cargamos el material en el primer programa. Y como os decía, tengo bastante relación con él, entonces no soy objetivo. Yo creo que Bruno se encontró una ciudad que estaba muy paralizada. En los 8 años de Kichi la ciudad se había quedado estancada y él en esta legislatura ha hecho algo que era muy complicado, que era volver a activar la ciudad. Cuando tú tienes algo que está muy parado, romper la inercia y volver a que eso empiece a andar, eso es muy difícil. Y se han empezado a desbloquear proyectos que llevaban mucho tiempo, eran, él mismo lo dice, heridas abiertas de la ciudad que se están empezando de alguna manera a cerrar. Pues, por ejemplo, el hospital era una herida que llevaba mucho tiempo abierta, que el convenio se ha empezado a mover. Barcárcel también era otra herida abierta que se está de alguna manera cerrando. Todo lo que tenía que ver con la cultura en Cádiz, los grandes eventos culturales, los grandes eventos, estaban pues funcionaban, pero la organización siempre era como muy limitada y se ha hecho un esfuerzo de hacer grandes eventos culturales, de que la ciudad vuelva a tener un posicionamiento también, por ejemplo, a nivel de las capitales iberoamericanas. Entonces, yo creo que esta legislatura ha sido una legislatura sobre todo de reactivar. Y Bruno tiene un reto que lo tiene la ciudad y que él está pues trabajando mucho en ello, que es el no bajar de los 100.000 habitantes, que ese es el gran reto que tiene la ciudad de Cádiz. Y para eso hacen falta básicamente 2-3 cosas. Lo primero es vivienda, que se está haciendo un impulso o se está haciendo un esfuerzo por impulsar vivienda en Cádiz de muchos tipos, con las limitaciones que también tenemos aquí por la morfología que tiene la ciudad, por la escasez de suelo, etc. Lo segundo que hacen falta son oportunidades económicas, que eso creo que el tener un alcalde que de verdad dé una imagen de seriedad y de una ciudad que funciona también genera que vengan o que acaben viniendo oportunidades económicas a la ciudad. Y lo tercero también es la pelea por unas buenas infraestructuras, que eso ahí vamos muy de la mano con el sector empresarial, con los que estamos en Madrid, con los que estamos en otros temas más de ámbito nacional, porque Cádiz, si no tiene buenas infraestructuras, no van a llegar oportunidades económicas, y si no vienen oportunidades económicas seguramente no haya dinero para impulsar proyectos de vivienda, etc. Entonces, como te decía, creo que la ciudad se ha reactivado, era una ciudad que estaba dormida y que ahora lo que hace falta es que Bruno tenga otros 4 años para consolidar esa inercia que se ha puesto y que esa inercia no se pare. Yendo por ahí un poco, Miguel, yo te miro y te veo cara de alcalde. No sé si de aquí a futuro, vamos a poner 10, 15, 20 años, ¿te gustaría aspirar a la alcaldía de Cádiz o ves tu futuro político por otro lado? Bueno, yo te lo decía antes, que a mí la política municipal siempre ha sido lo que más me ha gustado, pero porque también yo le tengo un cariño especial a la ciudad de Cádiz.
yo creo que la ciudad de Cádiz es una ciudad muy singular. Todo el mundo que viene de fuera, bueno, tú al final lo puedes decir en primera persona, pero el caso de mi padre, que también es madrileño, mi novia, que es de Madrid, la gente se enamora de Cádiz y no sabe por qué y no sabe que esto existía. Y eso hace que pues, una persona que se ha criado aquí le tenga un cariño tan fuerte a la ciudad y si encima está pues, vinculado a la política que quieras que la ciudad vaya lo mejor posible. Sí que te confieso que en la etapa que estaba Kichi, yo sí que tenía unas ganas tremendas de decir, bueno, pues en algún momento a ver si acabo siendo alcalde, tal. Pero la cosa cambia mucho porque ves a una persona que también se preocupa mucho por la ciudad, que es Bruno, y esa relación que tienes con él tan buena, vas viendo fotos de él haciendo las cosas y te da como una tranquilidad como si prácticamente lo estuvieses viviendo tú. Entonces, en un futuro sería un honor tremendo, pero no tengo ninguna prisa ni ninguna ansiedad porque eso llegue, porque ves ahora una persona que más o menos está haciendo cosas muy parecidas a las que tú podrías hacer y te da una confianza tremenda y además tienes también la confianza con él de que si algo ves que se puede hacer de otra manera o tú tienes alguna idea, se la transmites prácticamente como si estuvieses tú ahí y estás aportando también a la ciudad desde otro punto de vista. Pero evidentemente cualquier gaditano, yo creo que el que le guste la política, pues el mayor honor es ser el alcalde de Cádiz, eso no hay duda. Claro. Llegan dentro de muy poquito las elecciones andaluzas. Un poco, ¿cómo las ves, no? Porque estamos viendo que el PP prácticamente está sacando, bueno, está arrasando en otras comunidades. Viene María Jesús Montero después de un discurso muy polémico, ¿no? Con la mujer más importante de la democracia, creo que comentó. ¿Sientes que Juanma Moreno va a sacar una mayoría absoluta o piensas que va a estar un poco ahí al límite? Y si piensas también que el PSOE se va a pegar un resbalón y la situación de Vox aquí en Andalucía. Pues a ver, yo creo que el resultado de Juanma Moreno va a ser muy bueno porque primero lo que él mismo transmite y cualquiera con que hables en la calle de él, transmite muy buen feeling tanto a personas que son cercanas al PP como a personas que no son cercanas al PP. O sea, que tiene una capacidad de coger votos de muchísimos ámbitos, porque es una persona que en su gestión del gobierno ha sido pues, razonablemente buena y aparte en la forma es una persona educada que no genera rechazo. Y en la tragedia de Amuz o en lo de Grazalema se vio que al final pone por delante lo que es el gestionar las personas que la refiere a la política. Y eso en el momento en el que estamos supone un contrapunto tremendo con todo lo que es el ruido que se ve a nivel general. Pero que el resultado sea muy bueno no quiere decir que la mayoría absoluta esté asegurada o que sea fácil. De hecho, todos los expertos coinciden, y él mismo lo ha dicho, que la mayoría absoluta depende también de un factor de suerte que es por la ley DONT, al tener en Andalucía 8 circunscripciones, que los votos vayan entrando y que los restos vayan entrando y vayan decantándose a favor del PP. ¿Cómo puede haber una mayoría absoluta del PP? Que mucha gente la quiere, la desea, me lo dice. Pues que la gente no se relaje el día de las elecciones, que no se dé por ganado, que no se piense que el PP va a arrasar, porque a lo mejor si todos los que piensan que el PP va a arrasar esa tarde se van a la playa o se quedan en su casa viendo una película, pues seguramente eso no se consiga. Entonces ahí sí que creo que es muy necesario que haya una tensión de campaña y que en estas semanas, sobre todo, más que a dedicarnos a explicar nuestro proyecto, lo que vamos a hacer, que eso más o menos es conocido, sino que a la gente se les recuerde votar. ¿Por qué? Porque por un lado, efectivamente, lo que tienes enfrente, que es María Jesús Montero, creo que es posiblemente de las candidatas que más rechazo produce, porque a diferencia de lo que supone Juanma, y que es un perfil mucho más andaluz, que es un perfil mucho más de tranquilidad y tal, es una persona que busca mucho el ruido y la confrontación política y también como ministra de Hacienda se ha dedicado en parte más a hacer política nacional y a confrontar nacionalmente con todo el Partido Popular que a hacer su labor, que no ha sido capaz de sacar ni unos presupuestos durante los 3-4 años que ha estado como ministra en la última legislatura, ¿no? No hablamos de lo anterior. Y después, por otro lado, también, pues evidentemente Vox pues siempre es una fuerza que en el último tiempo suena mucho, aunque después en muchas ocasiones, cuando llegan las elecciones y se abren las urnas, también creo que la burbuja mediática y sobre todo en las redes sociales se eleva mucho más de lo que son los resultados que realmente consigue. Pero creo que en este caso, en Andalucía, hay una manera ya muy clara de gobernar y Vox no tiene mucho sentido que pueda entrar
en lo que es la conformación de un gobierno, porque los andaluces yo creo que tienen ya claro que Juanma Moreno tiene una manera de hacer las cosas que es mejor no cambiarla, que la cosa siga por ese camino, y aquí no nos gustan tanto los experimentos. Entonces, veremos a ver qué pasa, pero yo creo que el resultado de Juanma y del PP de Andalucía va a ser lo suficientemente bueno como para que la estabilidad que ahora mismo hay en Andalucía se mantenga y las cosas se puedan seguir haciendo, que es lo importante, que no se pierda ni un minuto en hablar de pactos, en hablar de cosas que no le aportan al ciudadano, aunque, ojo, teniendo mayoría absoluta, el PP ha sido un partido que ha sabido incorporar muchas medidas de todos los partidos, incluso en algunos casos los presupuestos se han incorporado enmiendas de otros partidos, ya bien sea de Vox, ya bien sea de todo el tablero político. Que tener una mayoría suficiente no significa arrinconar a la oposición, pero que lo ideal es que aquí las cosas sigan funcionando como están, porque si algo funciona, ¿para qué lo vas a tocar? Miguel, mayoritariamente el voto joven de 18 29 años aproximadamente, en buena medida se está yendo a Vox, porque hay cierto desencanto generacional con el asunto de la dificultad del acceso a la vivienda. Probablemente nosotros no podamos acceder a una pensión como están accediendo ahora nuestros padres, nuestros abuelos, porque, en fin, ya vemos cómo está la lucha de las pensiones y cómo va el tema de demografía y tal. A todos esos jóvenes que se van hacia Vox, que han desconectado un poco con lo sistémico, ¿no? Con el bipartidismo y tal, no sé, ¿qué les dirías o como uno de los responsables de nuevas generaciones del PP, o cómo los seducirías para atraerlos hacia el sistema, ¿no? A ver, yo creo que también depende de la encuesta que mires y depende también de la casa encuestadora y de la foto. Hay veces que sí que Vox aparece como la fuerza más votada, pero después en otros casos, y te pongo el ejemplo de las últimas elecciones a nivel andaluz o de las elecciones municipales, el partido más votado en esos procesos electorales fue el PP, pero además con muchísima diferencia. ¿Y por qué eso ocurre? Porque cuando de verdad se habla de las cosas que te importan, de lo que le importa a una persona de nuestra edad, pues la gente llega a la conclusión de que el PP es quien mejor le va a gestionar un ayuntamiento, quien mejor va a resolver los retos que tiene Andalucía, y también porque la cercanía que producen nuestros candidatos está muy por encima de una marca, a lo mejor, como puede ser Vox, que es una marca muy genérica, pero que los problemas los trata con una visión muy, muy poco en el terreno, sino que es una visión muy generalizada de problemas, de recetas que a veces no se pueden aplicar al 100% iguales en todos los puntos de España. Entonces, ¿qué les diría yo a los jóvenes o qué diría yo a mi generación? Pues que nosotros tenemos un reto, que es el reto de nuestra generación y tú lo has dibujado, que es que nosotros ahora mismo el proyecto de vida que podamos desarrollar, que es lo que tiene que ver con la vivienda, con tener un empleo acorde a la formación que hemos tenido, ese proyecto de vida depende de que la gestión y de que la política que haya sea eficaz y no esté perdida en otras cosas que no tienen que ver, o sea, que no esté perdida en discursos que no aportan. Y eso, el único partido que ahora mismo habla de los temas que afectan a la gente, y no solo habla y no solo pone el foco y dibuja lo mal que está todo, sino que pone una solución de verdad real y que demuestra que las cosas se pueden hacer de otra manera, es el PP. Y que además, si nos vamos al histórico de lo que ha pasado en España, cada vez que España ha estado en un mal momento, ha sido el PP siempre quien ha tenido que levantar las cosas. Entonces, ese es el mensaje que yo lanzo a nuestra generación, que siempre que el PP ha gobernado y se le ha dejado el espacio suficiente, el PP ha resuelto las cosas. Y además, los problemas que ahora mismo tenemos, que principalmente pueden ser la vivienda, cuando gobernaba el PP no existían como tal. La vivienda en el 2018 no estaba ni entre los 15 primeros problemas de los españoles y ahora mismo se ha convertido en el primero. Algo ha pasado en estos 8 años de gobierno socialista. Por lo tanto, lo que decíamos antes, si algo ya ha funcionado y si algo funciona, vuelve a ello y no hagas experimentos. Gabriel Rufián comentaba mucho eso, ¿no? Que el gran problema que puede acabar con Pedro Sánchez y con su legislatura, o que no vuelvan a gobernar, es un poco el tema de la vivienda. Yo he de reconocer que creo que es el mayor problema que tenemos ahora mismo en España, pero a mí hay otro problema que me preocupa bastante. Te diría que es prácticamente de los problemas que más preocupan a los españoles, que es la inmigración. La inmigración masiva y descontrolada. Creo que van a regularizar ahora, no sé si son 2,5 millones más o menos, creo que se han regularizado ya 500,000.
Al final esto imagino que irá un poco conducido a una compra de votos de manera indirecta, pero yo sí que estoy preocupado en ese sentido porque he visto lo que ha pasado en Francia y no quiero que pase en mi país, en España. Yo soy un amante de España, creo que tenemos el mejor país del mundo. Afortunadamente he tenido la posibilidad de viajar mucho por el mundo y no hay un país como España. O sea, es que creo que, de hecho lo hablo mucho con mis amigos, que muchos se van a ir fuera. Digo, yo es que prefiero a lo mejor ganar menos dinero en España, pero vivir aquí porque estoy enamorado de mi país, pero creo que la inmigración masiva puede acabar un poco con la calidad de vida que hay en este país. ¿Cómo ves un poco esa situación de los problemas que hay con la inmigración masiva? Pues a ver, vuelvo a la idea que os decía antes, al igual que la vivienda no era un problema en 2018, la inmigración en España tampoco era un problema en 2018 cuando no estaba este gobierno. De hecho, si te vas a los estudios, España por aquel entonces, cuando ya en Francia empezaba a haber problemas relacionados con este tema, en España no aparecía ni entre los 10 primeros problemas de los españoles. Incluso España era el segundo país más favorable a tener inmigración, cosa que ahora ha cambiado radicalmente porque en muchos lugares de España pues prácticamente la inmigración sí se está convirtiendo en el primer problema. Quizás a lo mejor en la ciudad de Cádiz o en la provincia de Cádiz hay un problema más de tránsito tal, pero no hay una inmigración pues tan implantada aquí. Pero Barcelona, por ejemplo. Pero Barcelona sí que se ve que... Yo tengo familia allí viviendo y lo están sufriendo. Y ciertos barrios de Barcelona son prácticamente ya están al nivel de Francia, como decías, y se ve también en los movimientos que está viendo. ¿Qué es lo que ocurre? La inmigración, el problema es que se está utilizando también como un elemento de polarización. Yo creo que al gobierno le interesa que haya una inmigración desbocada porque en su porcentaje de voto eso no afecta, todo lo contrario, les hace sacar una bandera y también polariza a los extremos y hace que el voto de alguna manera se polarice mucho más porque en el debate de la inmigración a veces la racionalidad se rompe y el debate es cada vez menos sensato, sino que simplemente se habla de percepciones. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Y nosotros también estamos muy preocupados por ese tema, porque, por ejemplo, con la regularización masiva que se está haciendo ahora mismo, nosotros estábamos a favor de una regularización de ciertos casos muy concretos, que además la Iglesia Católica también estaba a favor de eso, que diferentes organizaciones decían que personas que ya llevaban mucho tiempo trabajando en España tenía sentido que se regularizasen, pero no estábamos de acuerdo en hacerlo de la manera que lo ha hecho el gobierno. Y aparte también está ocurriendo lo siguiente, que es que se está olvidando que el hecho de que España sea un país en el que haya carta blanca para la inmigración y que no haya ningún tipo de control, a los primeros que perjudica también son a los propios inmigrantes porque eso da lugar a más proliferación de mafias. Y es verdad que pues yo al final tengo pues también por mi manera de entender la vida desde el punto de vista religioso o llamémosle X, yo creo que cada inmigrante es una persona que tiene una dignidad propia, pero que no le favorece en absoluto que haya un descontrol y que haya falta de seguridad jurídica porque al primero que está poniendo en riesgo es a él mismo. Entonces eso es lo primero que hay que entender, que cuanta más seguridad jurídica haya, cuanto más claros sean los controles, cuanto más eficacia haya en el control de fronteras, más seguridad también tienen las personas que quieren venir a este país. Entonces nosotros hemos planteado un plan de inmigración regular ordenada, vinculada a un contrato de trabajo, que ese contrato de trabajo esté vinculado también a sectores que lo necesitan, no a cualquier trabajo, sino que en sectores que sean necesarios eso te dé una prima. Hemos planteado también el visado por puntos que en otros países está funcionando, hemos planteado la cuestión de tener acuerdos con terceros países de tal forma que los visados en ese caso, si esos países no favorecen que haya inmigración ilegal, sean más rápidos y después también una apuesta por la inmigración que tenga una conexión cultural con nosotros mayor que otros países. Evidentemente es mucho más fácil que se integre una persona que habla nuestro mismo idioma, que tenga una cultura relativamente similar, que una persona que no habla nuestro mismo idioma. Evidentemente hay que favorecer más ese tipo de inmigración que otra que no habla nuestro mismo idioma. Y lo último también, que se nos olvida a veces en el debate de la inmigración, que es el dar a la policía, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la capacidad de actuar cuando tengan que actuar y que haya los suficientes efectivos de policía en España, porque también para que la inmigración no sea vinculada, desgraciadamente en muchas ocasiones,
a violencia, a crimen, etcétera, también es porque tiene que haber una presencia policial en la calle, que en muchos casos no existe, y en muchos casos también la policía, la Guardia Civil, ellos mismos se quejan de que su autoridad se ha perdido y que se ven desamparados porque en el momento en el que hacen algún tipo de actuación el Estado los deja vendidos. Entonces creo que también ahí hay una pata, porque también una de las cosas que siempre se asocia, como os decía, es inmigración, desgraciadamente, con violencia, con crimen. Para que eso no ocurra tiene que haber presencia policial, porque cualquier persona es susceptible de poder delinquir, pero tiene que haber policía. Miguel, yo te voy a hacer ya por tiempo mi última pregunta. Vale. Rafa luego supongo que cerrará con algo picante. ¿Dónde debe estar para ti, la línea roja, el punto o la línea que no se debe transigir de los pactos del PP con Vox? ¿Qué puntos crees que no son negociables? ¿Por dónde no se debe pasar? ¿Hasta dónde no se debe llegar para ti? Bueno, pues te voy a hacer una respuesta que al final es muy básica, pero creo que en España hay una cosa que se llama Constitución, que todo lo que vulnere la Constitución, eso no tiene cabida. Y Vox en muchas ocasiones pues pone en jaque o cuestiona elementos que en nuestra Constitución están muy asumidos, como puede ser pues, las competencias autonómicas, el funcionamiento del Estado de las autonomías, las competencias también de cada uno de los ayuntamientos. Lo que te decía antes, hay veces que es imposible que una política de carácter nacional tenga un impacto real en las comunidades autónomas si no se aplica como de verdad se tiene que aplicar a ese punto. Entonces yo creo que el límite tiene que ser la Constitución y tiene que ser también todo aquello que no se pueda ejecutar. Es decir, creo que el problema que tienen partidos como Vox en muchas ocasiones es que prometen cosas que después son difícilmente realizables. Y eso, cuando no las realiza, generan en el ciudadano generan una frustración. Y eso siempre ha sido un problema de los partidos que no tienen experiencia de gobierno, que prometen cosas que después no se pueden realizar. Entonces creo que el PP nunca puede contagiarse de ese síntoma, de esa manera de hacer las cosas en las que tú digas, prometas cosas que después no puedas hacer porque no sean realizables desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista legal. Y eso se ha visto en los sitios donde Vox ya ha tenido experiencia de gobierno, que salió del gobierno porque la gestión pesa. La gestión a veces te cuesta también y te cuesta votos. Entonces creo que esa es nuestra línea, la Constitución y cosas que no se puedan realizar. Y ahí creo que en la Constitución está todo. Pero, por ejemplo, si pidiera Vox, digamos, derogar o cambiar sustancialmente la Ley Integral de Violencia de Género, por ejemplo, no sé si sería algo negociable o innegociable para el PP. Bueno, nosotros tenemos un acuerdo marco a nivel nacional, que no sé si lo has leído, que trata todos esos temas y creo que toda ley en España es susceptible de mejora. Incluso la ley de violencia de género, nosotros impulsamos un pacto de Estado que ahora se haya renovado por otra parte, todo es susceptible de mejora. Pero lo que no se puede hacer es negar lo esencial, que es, no se puede negar que existe en algunos casos una violencia de ciertos hombres sobre las mujeres y eso es lo que a lo mejor el PP no puede hacer. Que después la ley pueda ser mejorable desde un punto de vista del funcionamiento, desde un punto de vista de la eficacia, porque desgraciadamente en algunos casos no está funcionando, pues creo que ahí el PP no tiene que tener miedo a ser atrevido y cambiar las cosas, pero lo que no puedes negar nunca es la base de las cosas y la base de los hechos, y eso es lo que el PP nunca puede entrar en el marco de Vox. Ya como un poco última pregunta, un nombre, Pedro Sánchez. Es verdad que España pide un cambio, ¿no? Es la sensación, yo creo que ya el partido que seas, gobierne en el futuro el PP, el PSOE, creo que España pide algo diferente. Es obvio, pero no le veo poniéndolo fácil para marcharse, ¿no? Yo creo que ya el personaje lo conocemos, sabemos un poco de lo que es capaz, es una persona que ha colonizado prácticamente las instituciones. ¿Cómo crees que van a ser las elecciones de 2027? Que yo creo que las apurará al máximo. Y si crees que, ¿cómo decirlo? Si va a ser un poco tramposo a la hora de intentar mantenerse en el poder, porque, bueno, con todo esto de los inmigrantes, ¿no? Y un poco todo lo que lleva haciendo esta legislatura y la pasada, ¿tienes la sensación de que lo va a poner fácil? Que yo creo que no, va a ser al contrario,
marcharse y si ves al PP con la fuerza suficiente para derrocarle. Pues a ver, empiezo por lo último. Yo creo que sí que tenemos la fuerza suficiente para derrocarlo, desde el punto de vista que en todas las comunidades autónomas el PSOE está en caída libre y el PP está en alza y cada proceso electoral que se va abriendo el PSOE sufre muchísimo. Yo creo que cuando se abra a nivel nacional también va a ocurrir una cosa muy parecida. Ahora bien, como te decía antes con lo de Andalucía, no hay que confiarse y hay que seguir trabajando y seguir haciendo las cosas muy bien, porque a Sánchez no se le puede dar por muerto desde el punto de vista de que no sabemos cuándo va a convocar elecciones. Tú dices que va a apurar lo máximo posible. Yo en parte también lo creo, que va a apurar hasta el final. O llevárselas a verano, creo que podré. Llevárselas a verano como la última vez. O también hoy hablaban creo que en televisión o algo así, que estaba la posibilidad de que las plantease con las elecciones municipales y autonómicas, las del 2027, para esa palabra que le gusta tanto a la gente, que es lo del superdomingo electoral, pues hacerlo. Hombre, tendría cierto sentido, porque llevar a los españoles 2 veces a las urnas en un corto periodo de tiempo, como se hizo la última vez, no tendría ningún tipo de lógica. Pero lo que sí que creo que hay que tener muy en cuenta es que no nos podemos relajar. Y la última vez a mí me da la sensación de que pasó que se daba por hecho que Pedro Sánchez iba a acabar yéndose, iba a acabar perdiendo, como así fue, pero que no iba a darle la suma, y eso hizo que los 4 o 5 escaños que le faltaron al PP no saliesen. Y creo que todo el mundo, si alguien quiere que Pedro Sánchez no siga, tiene que ir a votar en las siguientes elecciones que se puedan hacer, y hacerlo, pues evidentemente por el partido que nosotros consideramos que es el que tiene la mayor capacidad de cambiar de verdad el sanchismo, porque además cambiar las políticas de Pedro Sánchez son en doble vía, y eso es lo que necesita España. Necesita un cambio de política ejecutiva, evidentemente, que las cosas empiecen a funcionar, pero también hay que romper con el clima de polarización que hablábamos antes, y eso creo que el único partido que lo puede conseguir es el PP. O sea, el volver a tener una España en la que más o menos las cosas se hagan para todos, que se gobierne para todos, que se vuelva a la racionalidad, y Andalucía es un muy buen ejemplo de cómo eso se puede hacer. O sea, si en Andalucía el PP saca un buen resultado, es un camino a seguir para que a nivel nacional ocurra algo parecido, porque Andalucía ha sabido de alguna manera romper esa polarización y que aquí pues no haya ese choque fratricida. Ya con esta acabo. ¿Ves a Pedro Sánchez marchándose de la política, quedándose en la oposición? Está prácticamente acorralado un poco por la situación de la familia. ¿Cómo le ves después de unas hipotéticas elecciones perdidas? Pues creo que también va a depender mucho de su panorama judicial. Porque si el panorama judicial lo acorrala mucho, igual, esto es política ficción, pero hay muchos que plantean que igual se iba de España, porque ahora mismo él ha generado también un sentimiento de fractura con la sociedad española, que tampoco creo que tiene que ser muy agradable quedarte aquí a vivir, ¿no? Entonces creo que va a depender de ese panorama judicial, va a depender también de cómo acabe la legislatura, pero yo sinceramente con él nunca se puede hacer ningún tipo de adivinanza, ¿no? Pero no lo veo quedándose en la oposición. Hay gente que sí que lo dice, pero es que creo que el propio PSOE ya sí que se revolvería si la caída es tan fuerte que el gobierno se pierde, que es lo que tiene a mucha gente atada. Pues no tiene ningún tipo de sentido que él siga en política y que siga en la oposición. Y creo que lo mejor que le puede pasar al PSOE es renovarse y que venga una persona que vuelva a hacer una política relativamente normal, y creo que de alguna manera eso también sería bueno para España, porque es bueno que haya unos contrapesos y que los partidos tradicionales funcionen y funcionen bien, y que haya una oposición de verdad, que haya oposición a la altura, que te permita mejorar, porque si lo que tienes enfrente simplemente es una oposición destructiva, no vas a poder mejorar en tu manera de hacer las cosas. Bueno, pues yo creo que con esto estamos más que completos. Miguel, muchísimas gracias, a vosotros por venir, por responder con tanta amabilidad. Se te nota las tablas políticas, bueno, para dar ciertos muletazos, pero te agradecemos un montón. Y bueno. No, un poco lo que comentas. Muchas gracias. Primer invitado. Al final esperemos que el proyecto del podcast pues siga, que se pueden venir políticos de otros partidos, que por nosotros encantados. Al final yo creo que más o menos a mí se me nota un poco mi corriente, pero que encantado de hablar con diferentes políticos y poder hacerles preguntas. Y nada, que yo creo que nos espera un año y medio a nivel político bastante entretenido, ahora con las elecciones andaluzas, las ferias, todo. Yo creo que va a ser interesante.
Y bueno, el año que viene a ver qué pasa, porque va a ser controvertido, polémico, pero sobre todo entretenido. Y esperemos que acabe bien para España. Así que nada, Miguel Ángel, muchas gracias por venir. Pues nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. Como os decía, espero que el hecho de haber sido el primer invitado pues os anime a seguir con más invitados y como decía Manuel, pues esto siempre ha sido, los periodistas preguntáis lo que queréis y los políticos respondemos también lo que queremos. Entonces, empate a 0. Cuando sea alcalde te traemos de nuevo. Bueno, ya veremos.